El hombre soltó la taza de café cuando vio el dibujo. Cayó al suelo y se hizo trizas, pero no lo notó. No dijo nada. No miró a la niña. No miró a nadie. Solo al papel. Era un boceto hecho a lápiz, sin color, sin proporciones perfectas. Pero era preciso. Preciso hasta el dolor. La escena representaba un banco, un árbol inclinado y una niña sentada sobre las piernas de un hombre que reía mientras ella le tocaba la cara. El mismo banco en el que él estaba. El mismo árbol que tenía frente a sí. La misma escena que había vivido una vez, muchos años atrás. Con su hija. Su hija muerta. Nadie más lo supo. Nunca lo contó. Ni a su nueva pareja. Ni a sus amigos. Ese momento había sido suyo. Solo suyo. Había ocurrido un otoño de hacía más de 10 años. En esa misma plaza. En ese mismo banco. La niña, su hija, tenía entonces 7 años. Y aquel día, mientras jugaban, él había llorado de felicidad. Fue la última vez que la vio con salud. Semanas después, la enfermedad la devoró por dentro. Pero ese recuerdo quedó intacto, silencioso, encerrado en su pecho. Jamás lo describió. Ni en terapia. Ni en cartas. Lo llevó como se lleva una herida que duele si se nombra. Y ahora, una niña desconocida, sentada en el suelo con una caja de lápices rotos, había dibujado exactamente esa escena. Se inclinó, lentamente, y preguntó con un hilo de voz si ella lo había hecho. Ella asintió, sin miedo. Sin pretensión. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si dibujar memorias ajenas fuera parte de su rutina. La gente pasaba junto a ellos, sin saber. Nadie miraba a la niña. Estaba allí cada tarde, en el mismo rincón de la plaza, con hojas sueltas, manos manchadas y una gorra delante con apenas unas monedas. Algunos pensaban que era huérfana. Otros decían que su madre venía a recogerla por las noches. Pero nadie lo sabía con certeza. Solo que aparecía cuando el sol caía y se iba cuando la plaza quedaba vacía. Sofía tenía 10 años. Pero su rostro no lo decía. Sus ojos no lo decían. Había en ella una quietud extraña, una ausencia de infancia que inquietaba. No hablaba mucho. Solo dibujaba. Lo hacía con una intensidad que atrapaba. No pedía dinero. No ofrecía retratos. Solo dibujaba lo que veía. Pero no lo que veía con los ojos, sino con otra cosa. Algo que la gente no entendía. El hombre se llamaba Tomás. Trabajaba a 3 calles de allí. Nunca la había notado. Hasta ese día. Hasta que al sentarse, ella comenzó a mirarlo fijamente. Él pensó que era curiosidad. Pero después del dibujo, supo que no era eso. Era algo más. Algo que él mismo no sabía nombrar. Guardó el papel como si fuera una reliquia. No preguntó más. No pidió explicaciones. Se levantó sin decir adiós. Y se marchó. Caminó sin dirección, con el dibujo entre las manos, con las piernas temblando y el corazón desbordado. Pasó frente a escaparates sin ver. Cruzó calles sin mirar. Hasta que llegó a casa, cerró la puerta y se sentó en el suelo. Lloró durante horas. Como no lloraba desde que enterró a su hija. Durante los días siguientes, no pudo concentrarse en nada. Faltó al trabajo. Apagó el móvil. Se sumergió en los cajones del pasado. Volvió a ver fotos antiguas. Escuchó grabaciones de voz. Y entonces entendió que el dibujo no solo había captado una imagen. Había captado una emoción. Una atmósfera. Una conexión rota que él creía perdida para siempre. Volvió a la plaza al atardecer. La buscó. La encontró, sentada en su rincón, rodeada de papeles y garabatos. Se acercó. Ella lo miró, pero no dijo nada. Él se sentó frente a ella. No pidió otro dibujo. Solo se quedó ahí. En silencio. Acompañándola. Como si necesitara absorber algo de su calma para ordenar su propia alma. Los días siguientes hizo lo mismo. Llegaba al caer la tarde, se sentaba en el banco y la observaba. A veces le llevaba un bocadillo. A veces solo se sentaba. Y entonces empezó a notar cosas. Los otros niños no se le acercaban. Los adultos la ignoraban. Pero ella dibujaba escenas imposibles. Una pareja besándose bajo un árbol donde nunca había nadie, un perro lamiendo las lágrimas de una anciana que pasaba cada jueves, un niño escondido tras una fuente que nadie había visto nunca. Y todos esos dibujos, todos, parecían tener algo en común, representaban momentos íntimos que solo los protagonistas podían reconocer.
Tomás comenzó a preguntar. Habló con los vecinos, con los vendedores ambulantes, con los limpiadores de la plaza. Nadie sabía nada concreto. Solo que la niña había aparecido hacía 6 meses, de la nada. Un día estaba allí. Y desde entonces, nunca faltó. Algunos decían que venía del orfanato abandonado. Otros que vivía con una mujer mayor en un edificio ruinoso. Pero todo eran rumores. Tomás se obsesionó. Quería saber quién era. ¿Qué sabía? ¿Cómo podía dibujar cosas que no había vivido? No por miedo, sino por una necesidad urgente de comprender. Empezó a visitar a quienes ella había retratado. Los buscó. Les mostró los dibujos. Una mujer reconoció una escena en la que se despedía de su padre antes de morir. Un hombre vio su propuesta de matrimonio dibujada con una exactitud que lo hizo vomitar del impacto. Una joven reconoció el rostro de su hermana fallecida. Todos confirmaron lo mismo: Sofía dibujaba recuerdos ajenos. Pero no recuerdos contados. No escenas conocidas. Dibujaba lo que el alma recordaba y el cuerpo callaba. Tomás entendió entonces que la niña no era solo una artista. Era un canal. Un puente entre lo vivido y lo olvidado. Y decidió hacer algo. No para entenderla, sino para protegerla. Porque sabía que tarde o temprano alguien querría aprovecharse de ella. Porque sabía que en un mundo como este, lo que no se entiende se teme, y lo que se teme se destruye. Y porque por primera vez en muchos años, sentía que tenía una misión que no podía abandonar. Aunque no supiera cómo cumplirla. Tomás no volvió a la plaza con la misma mirada. Ahora caminaba con un propósito. Cada paso era una decisión. Ya no se trataba de un encuentro casual ni de un impacto emocional que podía ignorar. Algo dentro de él había cambiado. Sofía se había convertido en el espejo más incómodo, más doloroso y más necesario de su propia vida. Lo que ella dibujaba no eran escenas, eran heridas. No paisajes, sino cicatrices. Durante semanas enteras, Tomás fue a verla cada día. Se convirtió en su sombra discreta. La acompañaba sin invadirla, sin hacer preguntas que ella no respondía. Le llevaba comida caliente, un abrigo, incluso materiales nuevos de dibujo que ella aceptaba con una gratitud silenciosa, sin palabras. No le pedía nada. No esperaba nada. Pero algo en la forma en que ella lo miraba le hacía entender que, aunque no lo decía, lo necesitaba allí. Fue entonces cuando comenzaron las miradas ajenas. Un hombre adulto pasando demasiado tiempo con una niña sin hogar. Una figura masculina acercándose a una menor cada día. Los prejuicios aparecieron como espinas. Los comentarios crecieron. Algunos padres del parque comenzaron a evitarlo. Una mujer llamó a la policía. Una patrulla lo detuvo una tarde, le pidieron documentos, le preguntaron por su relación con la menor. Él explicó, sin ocultar nada. Pero los agentes no estaban ahí para comprender, sino para prevenir. Tomás fue advertido. Cualquier contacto no justificado podría tener consecuencias legales. Sofía presenció todo. No se movió. No intervino. Solo lo miró desde su rincón, con una tristeza muda, como quien ya ha visto la bondad arrastrada por el miedo demasiadas veces. Tomás se alejó por unos días. No porque quisiera, sino porque sabía que su presencia podría ponerla en peligro. Desde lejos, la observaba. La veía sentarse en el mismo rincón, dibujar sin cesar, recoger sus hojas con cuidado y marcharse cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. Pero algo era distinto. Su postura había cambiado. El trazo de sus dibujos era más tenso. El brillo de sus ojos, más apagado. No podía dejarlo así. Buscó ayuda. Llamó a servicios sociales. Preguntó por su situación. Nadie tenía registros. No estaba fichada. No figuraba como desaparecida. No constaba en ningún sistema. Legalmente, Sofía no existía. Visitó parroquias, ONGs, centros de acogida. Nada. Cada intento lo acercaba más a la desesperación. Una noche, decidido, la siguió en silencio cuando ella se levantó con sus dibujos bajo el brazo. Caminó tras ella durante cuadras enteras, cuidando de no ser visto. La niña no se detenía. No se giraba. Caminaba como quien conoce cada grieta del pavimento, como quien no tiene prisa pero tampoco destino. Llegaron a un edificio antiguo, medio derruido, con ventanas rotas y puertas que crujían. Ella entró por una rendija entreabierta, sin esfuerzo. Él se acercó con cautela y miró desde una grieta.
Dentro, una mujer mayor, encorvada y con mirada ausente, la esperaba en una silla desvencijada. Sofía le sonrió, la besó en la frente y le ofreció un dibujo. La mujer lo sostuvo entre las manos temblorosas, sin decir nada. Luego, la niña le preparó algo caliente con agua de una tetera oxidada. Era su abuela. O al menos, eso parecía. Pero algo no encajaba. La mujer no hablaba. No reaccionaba. Solo existía. Y en ese espacio de abandono, Tomás entendió por qué la niña dibujaba lo que dibujaba. En ese silencio sin adultos funcionales, en ese refugio de ruinas y ecos, ella había aprendido a mirar donde nadie miraba. Había entrenado los sentidos que el ruido del mundo adormece. Volvió al día siguiente con una bolsa llena de víveres. La dejó en la entrada. No tocó la puerta. No dijo nada. Pero desde dentro, una pequeña silueta lo vio. Y esa noche, por primera vez, entre los dibujos que recogía tras cada jornada, había uno más. Era él. Sentado frente a la entrada del edificio, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. En el dibujo, una niña desde una ventana lo miraba. Pero no con miedo. Con paz. Tomás colapsó emocionalmente esa noche. Todo lo que había evitado durante años, todas las ausencias, las decisiones cobardes, el dolor enterrado, salieron de golpe. Ya no se trataba de su hija. Ni de la muerte. Ni del duelo. Se trataba de otra niña. De una vida que aún podía salvarse. Y entonces decidió hablar. Acudió al ayuntamiento. A los medios. A las redes. Contó la historia. Contó lo que ella hacía. Contó lo que había visto. No dio su dirección. No reveló su identidad. Solo dijo que una niña estaba en la calle y que lo que hacía con sus dibujos era más que arte. Era memoria viva. Era una forma de sanar. Al principio, nadie lo creyó. Pero luego, las imágenes comenzaron a circular. Fotografías de los dibujos. Testimonios de personas que habían recibido alguno. Relatos de quienes, al verlos, habían recordado cosas que creían olvidadas. Y entonces ocurrió lo impensable. Una mujer reconoció a Sofía en una foto publicada en un artículo local. Dijo que la había visto hacía años. En un orfanato del norte. Y que había algo más. Algo que cambiaría por completo la historia. Porque según los registros, Sofía no era una niña abandonada. Había sido dada por muerta. Tras un incendio. 5 años atrás. La noticia cayó como una piedra en el agua estancada de la burocracia. Sofía, la niña sin hogar, la artista de la plaza, no era una desaparecida ni una huérfana sin nombre. Había sido oficialmente declarada muerta 5 años atrás. Su ficha figuraba en un expediente de orfanato clausurado, archivado con la palabra fallecida en tinta roja, tras un incendio que consumió las instalaciones y dejó un rastro de cuerpos irreconocibles. Entre ellos, se creía, estaba ella. Pero no lo estaba. Había sobrevivido. Tenía entonces apenas 5 años. Nadie la reconoció entre el humo, entre los gritos, entre los escombros. Fue una sombra que escapó entre llamas, y nadie la buscó. Porque nadie creyó que siguiera viva. ¿Quién la ayudó? ¿Cómo llegó a aquella ciudad? ¿Qué hizo durante años? Nadie podía responder. Ni siquiera la mujer mayor con la que vivía, cuya mente se había desvanecido mucho antes de que alguien pudiera interrogarla. La anciana no hablaba. Apenas comía. Estaba perdida en su propio mundo de niebla. Solo se aferraba a los dibujos de Sofía como si en ellos encontrara algún rincón de sentido. Nadie sabía si era familia, cuidadora o simplemente la única que la había recogido del suelo cuando ya nadie la veía. El hallazgo despertó algo más que curiosidad. Por primera vez, los vecinos se organizaron. Se crearon grupos en redes sociales. Se convocaron asambleas. Se colgaron carteles. No con rostro de denuncia, sino con esperanza. Querían ayudar. Querían encontrar respuestas. Porque lo que Sofía había hecho con sus dibujos no era solo retratar recuerdos. Había despertado conciencias. Había obligado a personas enteras a mirar su pasado. Y al hacerlo, los había cambiado. Tomás fue contactado por los servicios sociales. No como sospechoso, sino como testigo esencial. Le pidieron que declarara todo lo que sabía, todo lo que había visto. Él accedió sin reservas. Quería que ella estuviera segura. Que nadie la separara de sí misma. Que no la encerraran en un sistema que no entendía su naturaleza. Pero el Estado no tiene paciencia para lo invisible. Pronto comenzaron los trámites para ingresar a Sofía en un centro de menores.
Legalmente era lo correcto. No podía seguir en la calle. No podía vivir con una mujer incapacitada. No podía permanecer bajo el cuidado informal de un extraño. Tomás protestó. Argumentó. Clamó. Pero las normas son implacables. Una tarde, mientras la niña dibujaba como siempre, un coche oficial se detuvo junto a la plaza. 2 trabajadores bajaron. Se acercaron con papeles en la mano. Ella los vio venir. No se movió. No dijo nada. Solo dejó el dibujo que tenía a medio hacer sobre el suelo. Era un retrato. Una niña pequeña abrazando a un hombre en una estación de tren. Ninguno de los dos tenía rostro aún. Estaban esbozados, apenas definidos. Como si no supiera si terminarlo. Cuando se la llevaron, no lloró. No gritó. No miró atrás. Tomás sí lo hizo. Corrió hacia ellos. Suplicó. Pero lo apartaron. Esa noche no pudo dormir. Volvió a ver todos los dibujos. Uno por uno. Decenas. Cientos. Cada trazo era una confesión. Cada hoja, un grito contenido. Y entre ellos, encontró uno que no recordaba haber visto antes. Era una sala de paredes blancas. Una niña frente a una ventana. Y afuera, un hombre de espaldas. Eran ellos. Era el futuro. Era una advertencia. Y supo que no podía quedarse quieto. Convocó a la prensa. Contó toda la historia. Habló de los recuerdos plasmados. De las personas que confirmaron cada escena. De la historia del incendio. De la negligencia. De la niña que no hablaba porque el mundo jamás la había escuchado. Los medios respondieron. La historia se volvió viral. Apareció en telediarios, en entrevistas, en podcast. Se convirtió en símbolo. En pregunta abierta. ¿Cómo es posible que una niña olvidada por el sistema haya terminado siendo la única capaz de conectar a tantas personas con lo más íntimo de sí mismas? Miles firmaron peticiones para evitar que Sofía fuera institucionalizada. Un juez de menores aceptó revisar el caso. Pero el plazo era corto. Si no encontraban una solución legal viable, la niña sería trasladada a una residencia cerrada fuera de la ciudad. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno a uno, los protagonistas de los dibujos comenzaron a aparecer. Personas de distintas edades, barrios, clases sociales. Cada uno con un papel en la mano. Una historia. Una escena dibujada por ella. Y todos con la misma intención, testificar. Dijeron que no era una niña cualquiera. Que había sanado algo en ellos. Que gracias a sus dibujos, habían perdonado, recuperado, llorado lo que nunca habían llorado. Uno de ellos confesó haber recuperado la relación con su hermano tras ver un dibujo de su infancia juntos. Otra dijo haber superado la muerte de su madre gracias a una escena que creía olvidada. Una anciana reveló que gracias a un dibujo, logró escribir una carta que llevaba 20 años evitando. Y así, uno tras otro, con la voz temblando pero firme, pidieron que no la encerraran. Que no la separaran de lo que ella era. Y entonces, el juez pidió verla. En persona. Solo. Sin cámaras. Sin prensa. La niña fue llevada a su despacho. Tomás no pudo entrar. Solo esperó fuera. 1 hora. 2. 3. Cuando por fin la puerta se abrió, el juez salió con el rostro cambiado. No dijo nada a la prensa. Solo firmó un documento. Y anunció que Sofía no sería enviada a ningún centro. Que permanecería bajo tutela especial del Estado, pero con régimen abierto. Y que el tutor provisional sería Tomás. El hombre cayó de rodillas. No por sorpresa, sino por gratitud. La niña lo miró. Tampoco sonrió. Pero se acercó a él y le entregó un dibujo nuevo. En él, un hombre dormía en una silla. Y una niña, desde un rincón, lo dibujaba. Sobre la mesa, había una nota. Ahora puedes descansar. El barrio cambió. No de forma inmediata. Ni con anuncios. Ni con reformas. Cambió desde dentro, lentamente, como cambian las cosas que tocan la verdad. Sofía ya no era la niña ignorada entre sombras, ni la figura borrosa dibujando en una plaza cualquiera. Era la niña que había despertado memorias, que había unido a desconocidos a través de escenas que no podían explicarse y que había obligado a un juez a romper su protocolo frente a una historia imposible de archivar. Tomás fue nombrado tutor provisional bajo estricta supervisión. No protestó. No pidió más. No quiso reconocimiento. Solo se dedicó a estar. Estar con ella. Con sus silencios,
sus días de dibujo frenético, sus tardes en las que no tocaba un lápiz. Aprendió a leer sus tiempos, a no invadir su espacio, a comprender que Sofía no necesitaba ser salvada, solo acompañada. Sola había sobrevivido, sola había recordado lo que otros preferían olvidar. Ahora solo pedía calma. Volvieron a la plaza, juntos. Pero ya no se sentaban como antes. Ahora ella elegía dónde. Y él simplemente se acomodaba cerca. Sofía seguía dibujando, pero ya no con la urgencia de antes. Sus manos seguían temblando al trazar, pero su mirada se había vuelto más tranquila. Empezó a dibujar cosas que no había vivido, pero que deseaba. Un hogar con una ventana abierta. Un plato humeante en una mesa compartida. Una calle iluminada sin miedo. Un perro que dormía a sus pies. No eran recuerdos. Eran sueños. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras Tomás revisaba unos documentos, encontró entre los dibujos de Sofía uno que no recordaba haber visto. En él, ella aparecía en un aula, frente a un grupo de niños. Sostenía una hoja en blanco, pero su rostro tenía luz. Detrás de ella, en el dibujo, alguien había escrito en la pizarra una frase: no dibujes para explicar. Dibuja para sanar. Ese dibujo no era una escena vivida, ni un deseo abstracto. Era una decisión. Sofía quería estudiar. No porque le faltara inteligencia, eso estaba claro, sino porque por fin, en su mundo, había espacio para construir algo nuevo. Tomás lo entendió al instante. Se movilizó. Hizo llamadas. Presentó informes. Consiguió una plaza en una escuela inclusiva, donde el arte formaba parte del currículo. Hablaron con psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Todos aceptaron. Todos, por fin, escucharon. El primer día de clase, Sofía no lloró. Tampoco habló mucho. Pero entró con su cuaderno bajo el brazo, su mochila nueva y un lápiz en la mano. En las primeras semanas apenas participaba. No intervenía. Solo observaba. Pero cada vez que un compañero lloraba, se frustraba o callaba, ella dibujaba. Y cuando el niño o la niña en cuestión veía ese dibujo, algo cambiaba. No era magia. Era otra forma de hablar. De decir, te veo. No estás solo. La directora del centro, emocionada, propuso un proyecto, una exposición con los dibujos de Sofía. Sin nombres. Sin explicaciones. Solo imágenes. Imágenes que hablaran por sí mismas. Que contaran lo que ella había visto. Lo que el mundo no siempre sabía mirar. La muestra se llamó Lo que no se dice. Y fue un éxito. No por número de asistentes, sino por lo que provocó. Familias reconciliadas. Alumnos que nunca se habían atrevido a hablar sobre sus pérdidas encontrando imágenes que los representaban. Maestros conmovidos hasta las lágrimas al ver retratada su soledad sin haberlo contado jamás. Y entre todos esos visitantes, uno en particular pidió verla en privado. Era un hombre mayor. Venía desde otra ciudad. Había visto la historia en televisión, pero no había querido intervenir. Hasta ahora. Se presentó como el hermano de la mujer con la que Sofía vivió todos esos años. No sabía que su hermana había cuidado de alguien. No sabía que Sofía existía. Pero al ver los dibujos, supo que era verdad. Que su hermana, perdida en la niebla del olvido, había hecho algo bueno. La familia, conmovida, ofreció integrarla legalmente. Pero Tomás no permitió una decisión apresurada. Sofía tampoco. Y entonces, la niña hizo algo más poderoso que cualquier trámite. Dibujó 3 figuras. Un árbol grande. Un banco. Y 2 personas sentadas, con una niña entre ellas. Eran ella, Tomás, y la mujer que le dio techo. No dijo sí ni no. Solo ofreció eso. Una posibilidad. Una convivencia de verdades. Una familia que no se formaba por sangre ni obligación, sino por elección. El juez que llevaba su caso entendió el mensaje. Y sentenció a favor de una figura de tutela compartida y progresiva, con enfoque adaptado y psicológico. Era la primera vez que algo así se autorizaba en esa región. Sofía comenzó a florecer. Sus dibujos, sin perder profundidad, comenzaron a incluir color. No siempre. Pero a veces el cielo era azul. A veces los rostros tenían sonrisas. Y un día, entre tantos, apareció uno diferente. Era una plaza. Llena de niños. Y en el centro, una niña sentada con su cuaderno. Pero esta vez no dibujaba sola.
A su alrededor, otros niños también lo hacían. Y todos compartían sus dibujos sin miedo. No eran perfectos. Pero eran suyos. Y eso bastaba. Tomás enmarcó ese dibujo. Lo colgó en su sala. Y cada mañana, al verlo, recordaba lo que había aprendido de ella. Que hay recuerdos que duelen. Pero también sueños que salvan. Que hay heridas que nunca cierran. Pero también niños que, sin saberlo, dibujan con las manos lo que otros no se atreven ni a pensar. Y que a veces, cuando el mundo calla, basta con una hoja, un lápiz y alguien que mire de verdad.